vamos a aprovechar porque justamente Diego Lorca, nuestro analista de Nodal, nos va a traer algunas claves, nos va a explicar, a ver esto, en qué marco se inscribe la cadena nacional. Por algo tuvo que salir a hacer cadena nacional, Cachi. Sí, totalmente. Digo, no le gustan mucho las cadenas nacionales a Javi. Sí, lo estamos esperando. Ahí está. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Diego. Hola, Diego Lorca, analista de Nodal, director del Observatorio del Trabajo del Futuro. ¿Cómo le va? Bien, hola Julia, hola Matías, ¿cómo les va? Muy ¿Me bien. escuchan doble o me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Ah, perfecto, bueno. Ahí mejor Bueno, todavía qué te decirle, escuchamos. ¿no? Como que siempre hay que hacer una columna del sector trabajador o de las consecuencias para la clase trabajadora de distintas medidas o proyectos de Javier Milei. Y la verdad que como lo sufrimos todos los que vivimos de un salario todos los días, ¿no? Sabemos que siempre son malas noticias. Eso es una realidad, digamos, palpable. Y si no es mala noticia para uno en lo singular, en lo individual, es una mala noticia en general para el contexto que nos toca vivir. Entonces, ustedes un poco estaban hablando de las leyes que vetó Javier Milei. Nosotros trajimos algunos numeritos sobre las leyes que vetó, que tienen que ver más con el aumento de la jubilación, la moratoria jubilatoria y lo que tiene que ver con la ley de emergencia en discapacidad. Así que traíamos alguna información para compartirles a ustedes, digamos, y a toda la comunidad de Nodal. Perfecto. Qué grande, Diego. Porque ahí, ¿no? Dice que como que si le aumenta a los jubilados se le descajeta el déficit fiscal, pero la moratoria son estos que quieren robarle a los que sí aportaron, ¿no? Bueno, y la discapacidad, bueno, ya no sé ni cuáles son sus argumentos, pero a ver, contanos un poco. No, primero vamos a hacer una parte un poco más descriptiva de qué implicaban, ¿no? Estas leyes en términos económicos para finalmente poder debatir y analizar con ustedes, digamos, estas declaraciones de Javier Milei que parece que porque le aumenta un bono 40.000 pesos a los jubilados, se le cae y se le desploma la economía que tanto está planificando. Entonces, cuando uno escucha esas declaraciones, se pregunta, che, ¿en serio tu solidez fiscal, tu programa económico exitoso, histórico, el mejor de los últimos no sé cuántos años, se te cae porque aumentás 40.000 pesos a un jubilado? ¿O porque le aumentás 3.000 pesos la hora a un docente que trabaja con infancias o adolescencias en situación de discapacidad? Entonces, obvio que siempre vale la pregunta de qué tan estable es ese programa. Y aparte que tampoco se escuchan, digamos, declaraciones de parte del presidente de hablándole a estos sectores, personas jubiladas o por jubilarse, infancias o adolescencias en situación de discapacidad, no se escucha ninguna alternativa, ¿no? Él denuncia que toda la casta política de la cual él es parte y todo su gabinete es parte, denuncia que esa casta política le quiere destruir el plan económico, pero no me decís nada, máquina, no me decís cuándo yo entonces voy a ver los brotes verdes, como decía Macri, cuándo yo voy a tener ese aumento en esa pensión, en esa jubilación. Quizás no lo diga porque no lo sepa, o quizás no lo diga porque no le interesa y porque no está contemplado en su plan que el Estado tenga que financiar estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso lo debatimos un poco cuando terminemos la información. Pero bueno, vamos a empezar por las jubilaciones, porque acá cuando nosotros vemos que la ley lo que preveía era un aumento de la jubilación, un aumento del 7,2%. Tampoco es que estamos hablando de duplicar la jubilación, que ya es muy baja, ¿no? No alcanza ni siquiera la canasta básica individual, cuando la ley, por ejemplo, de aumento de jubilaciones y de cómo se regirían esos aumentos, siempre preveyó que la jubilación tuviera un 1,0, que fuera, perdón, 1,09 canastas básicas. O sea, que la jubilación mínima
alcanzara por lo menos para comprar 1,09 canastas básicas. Y cuando hablamos de canasta básica del adulto, no contemplamos que los adultos mayores además consumen medicamentos, ¿no? Entonces es una canasta básica para un adulto tipo, si tal generalización vale, y no contempla que estas poblaciones, digamos, gran parte de sus ingresos en remedios, porque es obvio que cuando tenés 70, 80 años, tu cuerpo está en una situación de deterioro que necesita medicamentos, básicamente. Entonces, el aumento de lo que veta Javier Milei es un aumento del 7,2% y un incremento para el bono, como lo decíamos recién, que está desde 70.000 pesos desde que asumieron prácticamente y que se preveía un aumento a 110.000 pesos. ¿Bien? Eso es lo que votó Javier Milei, como así también la moratoria, ¿no? La moratoria para jubilarse, aquellas personas que no tengan los 30 años de aporte, la idea era extender 2 años más esa moratoria para que aquellas personas que no tienen los 30 años de aporte y que van a adelantar esos aportes para empezar a recibir una jubilación mínima, puedan hacerlo. Nadie está diciendo regalar, nadie está diciendo tirar la plata, nadie está diciendo, ni siquiera estamos diciendo un marco de Estado de Derecho, de asistencia social a esas poblaciones, ¿no? Estamos hablando de que devolveme la plata que yo aporté, porque también la moratoria, para entrar a la moratoria vos tenés que abonar ese dinero. Entonces, después nos hacen entrar a una guerra de pobres contra pobres, de que los que aportan, sostienen sobre sus hombros y sus espaldas a todos los pagos que no han aportado, que encima es como también otra reflexión que siempre me surge. Si vos no trabajaste y no aportaste y no hiciste nada, ¿cómo llegaste a vivir 60 años? Es obvio que trabajaste toda tu vida. Es obvio que trabajaste toda tu vida en situación de informalidad. ¿Entendés? Entonces... Claro, esa es, porque en realidad no es que vos no hiciste aportes, hermano, tu empleador no hizo los aportes. Claro. O sea, tu empleador te tuvo en situación de informalidad, ¿no? Me parece que obviamente... Claro. En muchos casos los empleadores directamente se robaban esos aportes. Exacto. O directamente no los hacían. O si vos eras un monotributista, por ejemplo, eso... no lo tenía pensado, pero siempre me lo recuerdo. En la década de los 90 se privatizaron los fondos previsionales y era carísimo aportar, como está haciendo hoy para los monotributistas. Digamos, hola, yo soy monotributista y no tengo obra social. O sea, si yo quiero tener mi obra social, tengo que aportar más o menos el 20% de lo que yo facturo tendría que ir para la obra social. Y no estoy contando AFIP, no estoy contando renta y no estoy contando un montón de otros aportes. Entonces digo, en la década de los 90 eso no hay que olvidarse, se privatizaron esos fondos y eso le impidió a un montón de gente realizar esos aportes, ya sea porque el empleador no se los hizo, ya sea porque a lo mejor eran autónomos y no los podían pagar. Y también hay que decir que en ese contexto Javier Milei también fue director ejecutivo de Máxima FJP, que fue una de las empresas que se quedaron con esos fondos previsionales. O sea, el muchacho viene de ahí, ¿no? De la privatización de esos fondos. Entonces, por eso debe tener un tema un poco personal, ¿no? Con este temita de las jubilaciones o de las moratorias, porque él viene de esos privatizadores. Bueno, eso es un poco la situación de las personas en situación de jubilarse o jubilados que hoy cobran una miseria, que se convocan todos los miércoles a marchar y a manifestarse y son reprimidos como parte de la campaña política, digamos, que llevan adelante Patricia Bullrich en lo táctico y Javier Milei en el programa estratégico. Después tenemos también otra de las leyes que vetó, tiene que ver con la declaración de emergencia en discapacidad, que ustedes algo estaban hablando. Nosotros trajimos algunos números también como para que la audiencia se informe de los miserables aportes o asistencias que hace el Estado-Nación para las personas en situación de 340 personas, de las cuales muchas de ellas, la mayoría de esas 340 personas también eran trabajadores en situaciones de discapacidad. Tremendo. Y reconocieron que proyectan recortar 400.000, lo que representa 1/3 del total. O sea, esto nos da un número de 1.200.000 prestaciones por discapacidad, de las cuales pretenden recortar el 33%, ¿no? Cuando uno ve que tenemos, lo voy a volver a leer para no equivocarme, ¿no? Proyectan recortar 400.000 pensiones por discapacidad.
Entonces nos damos cuenta que 1.200.000 personas que cobran esa pensión por discapacidad no es como dice la Patricia Bullrich. La Patricia Bullrich, como diríamos en Cuyo, no es que estamos como en un país en guerra. No sé si la han escuchado alguna vez a la ministra de Seguridad decir que esto es un descontrol, que tenemos más personas discapacitadas que un país que ha tenido guerra. Bueno, no es así, ministra. Yo sé que usted no lee, no estudia y su único objetivo es Yo soy Patricia Bullrich, tomo vino, me gusta. Puse un... No, acá la botonera, Diego, la botonera. No, bueno. No. Bien, bueno, eso, ministra, usted no sabe lo que está diciendo, pero está bien, nosotros la entendemos porque su tarea y su rol es legitimar el modelo de ajuste y represión, y lo hizo en los 90, lo hizo con Macri y lo está haciendo ahora, entonces la entendemos y sabemos desde dónde nos habla. Para finalizar con los datos que tienen que ver con estos vetos de Javier Milei, hoy la suma de 270.000 pesos más un bono lleva un total de 300.000 pesos. Imaginémonos las pensiones por discapacidad. Y el ajuste en términos reales fue del 56% desde que asumió Milei, según datos oficiales. O sea que encima de que no aumenta nada, nos licuó estas pensiones a un 56%. O sea que lo que cobrabas, que ya era una miseria en diciembre del 2023, hoy está totalmente licuado. Está licuado por la devaluación que hicieron del 120%, pero además por la motosierra que le están pasando al financiamiento en discapacidad. El proyecto también modificaba, finalmente permitía otra flexibilidad para poder incluir a personas que están en una situación de discapacidad y que actualmente no son consideradas situaciones de discapacidad y que pudieran acceder a esta pensión y a esta moratoria. Finalmente, estos vetos, ¿no?, serán tratados en una sesión prevista para este miércoles, que además de tener que aprobar este veto del presidente Javier Milei, van a trabajar y se va a tratar, por ejemplo, financiamiento universitario, emergencia del Hospital Garrahan y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El tratamiento de decretos desde regulación que afectan a los organismos como el INTI, el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad. Además, se van a discutir, y esto es lo que le interesa mucho a los gobernadores, proyectos de los gobernadores para eliminar fondos fiduciarios, coparticipar el impuesto a los combustibles y modificar el esquema de los aportes del Tesoro Nacional. Así que bueno, eso es más o menos un poco la información, y la pregunta siempre es si un aumento del 7,2%, una jubilación que es miserable, si un aumento de 40.000 pesos en un bono que no alcanza, te desequilibra tu programa económico, entonces, ¿cuál es la estabilidad de tu programa económico, no? Tal cual, Diego. Tal cual, Diego. Bueno, excelente porque, digo, nos hace dimensionar y desterrar el relato del gobierno. Me parece que vos lo decías, ¿no? Esto... Bueno, hay el curro, que se termina el curro de la discapacidad ahora, ¿no? Como era el curro de los derechos humanos, ahora se termina el curro de la discapacidad porque dieron de baja esas 400.000 pensiones diciendo que eran truchas, ¿no? Están diciendo que la gente presenta pensiones truchas para cobrar, bueno, la pensión, que es también una miseria, o esto, ¿no? ¿Cómo nos dan vuelta el relato? Con la moratoria igual, esto que decías, Diego, bueno, es yo sobre mis espaldas, aportantes, ¿no? La gente que no aportó durante bla. Entonces, cómo trabajan muy quirúrgicamente, igual que el Garrahan, ¿no? Vieron todo este escándalo de los ecuatorianos que se copiaban en los exámenes de las residencias médicas y eso, bueno. Sí, y mucha gente que consume redes sociales, como toda la Argentina, que además somos uno de los países que más horas frente al teléfono pasa, ¿no? En promedio. Bueno, esto cala, ¿no? En el malestar, cala, ¿no? En la decepción de ciertas instituciones, del Estado, ¿no? Que a veces llegó y a veces no llegó, y también eso hay que decirlo. Bueno, viene a calar sobre todas esas contradicciones que permita avanzar en este sentido, porque si no, no explicás. Que, bueno, algunas cosas no terminan de tener el efecto que uno espera. Se metieron con discapacitados, viejos, niños con cáncer. ¿Qué más? Tal cual. No sé. Y preparan
ellos son buenos preparando los escenarios también para la interpretación finalmente del veto. No hay que olvidarse que a principios de año el vocero presidencial presentaba radiografías, así, acá al lado decía, mira lo que esta radiografía es, la columna de un perro. Sí, tal cual. Y la presentaron en Tangamandapio y cobraba esta persona con esta radiografía de un perro una pensión. ¿A ustedes les parece el grado de corrupción al que hemos llegado? Y después se investigó de que tal pensión, de que tal radiografía, de que todo eso era mentira, pero estamos en un cinismo, ¿no? Donde un vocero se para a hablar y miente descaradamente e inventa descaradamente, pero claro, como tiene esa cara de serio, ¿viste? Y sabe cómo comunicarse, porque lo ha estudiado toda su vida, se le mueve un pelo, ¿no? No se le mueve un pelo, entonces te presenta cualquier cosa como si fuera una verdad, un caso individual como si fuera verdad, lo generaliza y estigmatiza a todo el mundo, ¿no? Estigmatiza a todo el mundo, entonces cuando llega la hora del veto, y bueno, más o menos que ya nos ha convencido a todos de que está bien, porque si no se le da pensión de discapacidad a todo el mundo. Está bien, porque si no acá se le regalan jubilaciones a todo el mundo. Y lo que no está bien es el ajuste que está haciendo. Según Javier Milei, estas leyes, él llamó encima muy fuertemente genocidas fiscales en un marco, ¿no? Que le ronda esto de los genocidios, del nunca más, de los detenidos desaparecidos. Parece que rondan en su discurso como fantasmas que no se le van. Y llamó degenerados fiscales, llamó genocidas fiscales, supuestamente un gasto que para nosotros obviamente que sería una inversión social del 2,5%. Entonces uno se pregunta si cuando en el primer año de gestión su gran éxito fue haber pasado la motosierra y haber reducido en 17%, digamos, 17%, recortó los gastos del PBI, ¿en serio no tenés 2,5% para darle a las personas que menos tienen? Que además no se la das de la tuya, se la das de la nuestra, de la de todos los argentinos. ¿Por qué esa parece otra cosa? Estos vienen a dejarse todos los dólares, a jugar, como decían ustedes hace rato, a una bicicleta financiera que si hay alguien que la interprete y que nunca perdió en Argentina en la bicicleta financiera es el JP Morgan, y ustedes recién ponían la foto de Caputo, Bausili y el equipo económico, ¿no? Todos CEOs, todos trabajadores, directores de el JP Morgan, que compran dólares porque saben que va a aumentar el dólar y después venden y hacen todo. Yo no soy economista, así que disculpen si hay un economista escuchando que me diga, qué bruto que sos, pero la verdad es que gana plata la gente que compra y vende dólares, ¿no? O que compra y vende bonos. ¿Por qué? Porque tiene información privilegiada. Mientras el resto de los 40 millones de giles que somos nosotros, tenemos que andar rogando migajas que encima son nuestras migajas porque las aportamos todos los meses con la millonada de impuestos que pagamos y también con el trabajo nuestro de cada día. Así es, Diego, yo te quiero decir una cosa, además que se ha iniciado una polémica en la comunidad del chat que te está escuchando. Dice, inauguramos columna aparte para las remeras de Lorca, dice Malena por acá. Entró con buena onda, es verdad, dicen, bueno, te está escuchando. Yo vi tu chomba, Diego, debo confesar. Y te gustó, te encantó. No, y me hizo acordar una bandera que me vas a enojar, se va a enojar, Diego, si lo digo. Me hizo acordar la bandera de la Sudáfrica, pero no la actual. Ah, la del apartheid. La del apartheid. Sí, es que se ve medio raro no fue la intención, ¿eh? Es una chomba de señor adulto. Es un señor adulto. Dice, la columna se puede llamar Odio la moda, igual. ¡Ay, qué malo! Me saqué la campera, miren, estaba con una campera porque está un frío. Me saqué la campera de la... Porque está Pachel, no está mal, no está tan mal. Está bien, sí, está para mí. Polémica remera, dice Lucas Aguilera, nuestro director de investigación, como el pullover del Cachi. Banco la remera, dice Pía. Sí, yo la banco, pero aparte no puedo perder Verónica aliados en mi cruzada con los pullovers, no puedo perder aliados, así que... Sí, señora Cachi, remera. Aparte, nosotros dos no podemos opinar de la moda, podemos hablar de señora de las cuatro décadas de la moda. No, tal cual, comparto. Habrá que declararse incompetente en algunas materias de la moda. Claro, no se puede saber todo, chicos, o sea...
Hay que aceptarlo. No, totalmente. Bueno, ahí totalmente. estoy escuchando que entra al estudio nuestro próximo entrevistado, nuestro queridísimo Rulo Raúl de la Torre. Así que, Diego, te agradecemos muchísimo este repaso de las novedades, ¿no?, que se insertan en un programa económico que, bueno, insiste en hacernos creer otra cosa. Por eso es importante, bueno, un poco traer datos objetivos y pensar un poquito más. Así que te agradecemos muchísimo a vos y tu remera la presencia de No Darse de Frente. Gracias a A ver, ustedes. doblemente agradecido a vos y a tu remera, ¿tá? Gracias, Diego. Saludos para todos los compañeros también del OITRAF que hacen posible todas estas columnas y saludos a ustedes, que tengan buen día y que saludos a Rulo también. Bueno, grande, Diego. Así es, Gracias. será enviado.